Dios le bendiga, queridos hermanos, y todos aquellos que escuchan esta palabra del día de hoy. Esta palabra yo la he titulado: Dentro de cada crisis puede ver una oportunidad. Recuerden eso, dentro de cada crisis puede existir una oportunidad. Dios transforma esa crisis en oportunidades para tu vida. Quiero que me acompañe a un libro de la Biblia, y es Éxodo capítulo 14, desde el verso 10 en adelante. Y vamos a ver qué estaba pasando con el pueblo de Israel, el cual Dios había sacado con poder, con fuerza, con señales de aquel pueblo que tenían ellos aproximadamente 130 años en cautiverio. Entonces, vamos a ver lo que estaba pasando y vamos a ver la crisis que este pueblo estaba viviendo en este momento. Entonces, quiero que vayan recordando esta palabra, que no importa cuál sea el momento que tú estés pasando, que no importa la crisis que tú estés pasando, no importa la crisis matrimonial que tú estés viviendo, no importa la crisis económica que tú estés viviendo, no importa la crisis familiar, de hijos, de padres, de salud que tú estés viviendo. Recuerda que en medio de cada crisis, Dios está contigo. Dios va a cuidar de ti. Dios va a protegerte. No te desanimes. Ese cáncer, dile: Dios está conmigo. Ese matrimonio que se está por destruir, Dios tiene el control en medio de esta crisis. Ese hijo desobediente que tú estás viviendo esa situación con un hijo desobediente, Dios tiene el control en estos momentos. Acompáñame al libro de Éxodo capítulo 14, verso 10. Dice: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Miren la crisis que tenían los israelitas. Ellos habían salido del único lugar que ellos habían conocido, esa generación. Ellos nacieron allí. Y viene entonces Dios a cumplir la promesa de que lo iba a liberar de la esclavitud que estaban viviendo, utilizando a Moisés. Pero Dios logra sacarlo de Egipto. Pero los egipcios, al mando de su faraón, no se quedaron quietos. Persiguieron a los israelitas no para retornar con ellos, sino para eliminarlo, para asesinarlo. Entonces, ellos se percatan de que detrás de ellos vienen caballos, vienen carros, vienen jinetes con espada, me imagino que con arco también, y vienen para acabar con sus vidas. Y entonces cuando ven esto, se meten en miedo. Entonces ellos estaban viviendo en una crisis en ese momento, de que su vida corría peligro, de que ellos estaban a punto de morir. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces clamaron a Moisés. Ellos le hablaron a Moisés y le hacen las siguientes preguntas. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para morir aquí en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. A veces nosotros estamos pasando por momentos en nuestras vidas, momentos fuertes, momentos que, no queremos vivirlo. Y lo que buscamos son las excusas. Es vivir en medio de las excusas, es que buscamos, en vez de nosotros empezar a creer a Dios. Vivimos en excusa: pero es que fue fulano que hizo esto. Pero si yo hubiese hecho esto. Pero si yo no lo hubiese hecho. Entonces empezamos a excusarnos y a sacar de nosotros la responsabilidad que tenemos. Cuando tú estás viviendo una crisis, el punto no es buscar culpables.
El punto es ver la solución. Y la solución es Cristo. Oigan esto, cuando tú estés viviendo en una crisis, no es buscar culpables, es buscar la solución. Y la solución es Cristo. El pueblo de Israel, cuando vio estos jinetes que se acercaban, ellos miraron a Moisés y le dijeron a Moisés: ¿por qué hiciste este mal? ¿Por qué nos sacaste de allí? Era mejor quedarnos allí como servidumbre. Pero no, nos traíste aquí a morir en el desierto. Y a veces nosotros hacemos esto en nuestros momentos difíciles. Y miren entonces lo que sigue diciendo en el verso 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, oigan esto, cuando tú eres una persona, eres un individuo de Dios, eres un hombre, una mujer que ama a Dios, sea cual sea la circunstancia por la cual tú estás viviendo, el Señor va a tratar contigo. El Señor va a hablar a tu vida. De una u otra manera, el Señor va a hacer cosas grandes en ti. En ese momento, entonces, el Señor habló con Moisés cuando vio que el pueblo le estaba hablándole de esta manera. Lo estaba cuestionando. Miren lo que el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¡Wow! Miren lo que el Señor le dice a Moisés. En pocas palabras, lo que el Señor le está diciendo a Moisés es: confía en mí. En estas adversidades que están viviendo ustedes de persecuciones, confía en mí. Y es la misma palabra que Dios te está diciendo a ti en esta mañana, querido. Confía en Dios. No caiga, no deje caer la confianza en las promesas de Dios. Dios tiene diversas promesas para aquellos que le confían, para aquellos que creen en su palabra. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, uno de una manera, otro de otra manera, Dios te dice: confía en mí. De la misma manera en que Dios hizo pasar el pueblo de Israel, abriendo las aguas del mar en dos, de esa misma manera Dios tiene el poder en esta mañana de hacerte a ti vencer esa prueba que tú estás viviendo. No importa la prueba que sea, si es de economía, si es matrimonial, si es familiar, no importa si es de salud, Dios tiene el control y Dios te va a dar la liberación. Solamente es confiar en Dios, pero confiar en Dios no es decir yo creo en Dios. Es vivir las promesas de Dios. Así que levanta ese ánimo, no te desanimes y piensa que en aquel momento cuando los israelitas rodeados de carro atrás de él, de hombres con espada, hombres furiosos, hombres que los odiaban y delante un mar. Me imagino lleno de ballenas, lleno de tiburones, de todos los peces acuático que tú te puedes imaginar delante. Si me entro al agua, voy a ahogar, voy a morirme. Y si me quedo aquí en el medio, también moriré. Y ahí vino el Salvador, ahí vino Dios y dijo: no, yo voy a hacer de lo imposible, voy a hacer lo posible. Recuerda estas palabras, querido hermano. Dentro de cada crisis puede haber una oportunidad para ti. Solamente no entra en pánico, sea cual sea la situación que estás viviendo. No entra en pánico, porque cuando entra en pánico, automáticamente nuestro entendimiento se nubla. Y cuando nuestro entendimiento se nubla, no podemos ver con lucidez lo que debemos de ver. Pero cuando tú eres temeroso de las cosas de Dios, tú podrás discernir las verdades de las mentiras. Y es una manera de nosotros mantenernos firmes, mantenernos bajo el temor, bajo la obediencia, bajo la dirección de la palabra de Dios. Es tiempo de que iniciemos a retomar esa fuerza
en nuestra intimidad con Dios y saber que dentro de cada crisis, allí está Dios obrando. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Solamente cree en Él y no haga como hicieron el pueblo de Israel, haciendo lo contrario, buscando culpables. Esa situación no es de buscar culpable, esa situación es de buscar el rostro de Dios y lo que Él dice que debemos de hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde.